Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast. El día de hoy tenemos una persona referente para muchos. En este caso es la primera vez incluso que presento al invitado teniéndole al lado. Y el día de hoy tenemos a Alberto Martínez Lebeña. Alberto es una persona, bueno, pues diría muy polivalente, que viene del mundo de la tecnología, que ahora lidera un proyecto relacionado con el mundo de la salud. Que me dirás que tenga que ver, pero tiene muchísimo que ver la salud con la tecnología. Y en el día de hoy nos contará un poco su camino, su historia, pasando por multinacionales, etcétera, hasta liderar un proyecto de salud que impacta en muchísimas personas, en la vida de muchísimas personas, como pues, efectivamente es la salud, y que en el día de hoy nos va a contar todos los éxitos, esos pequeños fracasos y las lecciones de emprendimiento que se ha llevado de todos estos aprendizajes. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muchísimas gracias por estar en el podcast el día de hoy. Gracias sobre todo por tu tiempo tan valioso. Y vamos a empezar con una primera pregunta, ¿no? Para romper el hielo y para que la gente te conozca un poco. Yo sí que te he estudiado bastante, ¿no? Y sé quién eres, pero para alguien que no te conozca, ¿cómo te definirías? Y en general, ¿cuál ha sido tu camino en estos últimos años, ¿no? Muy bien, pues soy una persona de 52 años que a nivel personal, pues obviamente es padre de 2 hijos, que eso yo creo que es clave en la vida, ¿no? Y marido, y que soy ingeniero. Esto en muchas facetas de la vida pues me condiciona bastante, ¿no? Porque tenemos fama de cabezones y bueno, un poco cabezón y un poco analítico y este tipo de cosas que condicionan ser ingeniero, pues las tengo, ¿no? Y muy deportista, a mí me encanta el deporte y toda la vida he estado metido hago todo el deporte que puedo y he estado durante muchos años metido en temas, fundamentalmente en artes marciales, hasta cuarto dan de taekwondo, con lo cual hay otra de las cosas que viene derivada de eso, ¿no? Que eso sí que tengo una autodisciplina muy fuerte y bueno, pues que me gusta leer mucho, me gusta disfrutar con mis amigos, me gusta pasarlo bien en familia y bueno, que le gusta también, pues es una persona que le gusta eh, pues eh, buscar la mejora continua en base a colocarse en situaciones de incomodidad, ¿no? Busco la incomodidad permanente en todo lo que hago, ¿no? Pues cuando uno está cómodo tiene poca mejora y cuando uno se va poniendo en situaciones de incomodidad, pues le lleva un Sí, la famosa poco. zona de confort. Eso es. Y desde el punto de vista profesional, pues soy, como decía antes, de formación soy ingeniero de telecomunicación por la Universidad de Cantabria y me ha tocado estar fuera de España y fuera de Cantabria mucho tiempo y bueno, pues que he tenido, por así decirlo, la suerte de trabajar en 3 multinacionales de primer nivel mundial en diferentes sectores de actividad y me ha tocado en mi vida profesional pues trabajar con compañeros, en este caso jefes que me han aportado mucho, de los cuales he aprendido mucho y con equipos de trabajo a los que les debo mucha de mi función, ¿no? Y luego también pues el hecho de haberme formado en escuelas de negocio que son líderes y donde he aprendido toda la parte más directiva, más de gestión de personas y más de desarrollo de operaciones, ¿no? Y acabas la carrera, estudias telecomunicaciones aquí en Cantabria, y en el momento en el que acabas la carrera, ¿qué haces y por qué haces lo que haces? Bueno, era el año, ya no me acuerdo si era el 99 o el 2000, y bueno, pues te encuentras con una titulación, una carrera dura. La verdad es que Teleco, yo, si no es la más dura, pues estará entre las dos más duras, pero una carrera dura, bien formado, casi toda mi promoción acaba en Madrid. Tenía ya varias ofertas había pasado el verano en Santander y tenía varias ofertas para irme a Madrid, con varias empresas también tecnológicas, y también había entrado en el proceso de selección de Accenture, en aquel entonces se llamaba Andersen Consulting, una empresa líder en tecnología en aquel entonces, y bueno, finalmente opté por Accenture, me fui a Bilbao y estuve trabajando un año en diferentes proyectos de Accenture en Bilbao. Consultoría dura, Consultoría dura de meter horas, arranques de SAP, arranques de procesos, proyectos en Puerto Real, en el astillero Puerto Real, en Cádiz, pues, también proyectos en la BBK, en Vizcaya, bueno, intenso. Qué bueno. y ese año de consultoría te enseña mucho, entiendo. Aprendes mucho, aprendes a dar servicio, aprendes a esforzarte, a tener dedicación, a tener compromiso, a venir con iniciativa, a saber gestionar clientes y a trabajo duro. Ahí aprendes el trabajo duro. Por preguntar, alguna vez sí que he tenido algún consultor delante y tal, pero hasta hace muchos años, ¿no? Pero, ¿qué aprendiste en ese momento de la consultoría, no? Porque la gente suele decir que es bajada a barro profundo, ¿no? El ver, encima te aporta la consultoría, el ver muchos, diferentes cosas, ¿no? Bueno, ¿qué te ha aportado la consultoría? A mí me aportó el hecho de que te metes dentro de los procesos del cliente y ves cómo está funcionando una empresa, ¿no? Llegaba de la universidad
ahora hace mucho trabajo, pero en aquel entonces estaba un poquito desconectada de lo que es la empresa, y en este caso con Accenture te metes dentro de las tripas de las operaciones de una empresa, vas viendo su ciclo de facturación, la gestión de proveedores, vas viendo todas las áreas de la empresa, ¿no? Con lo cual te permite generar una visión 360 grados de todo, desde la dirección, las operaciones, los proveedores, la facturación, todo lo ves y vas viendo un poco, te da una perspectiva global de cómo funciona una empresa, ¿no? Y eso también diría que te lleva a encontrar que te gusta, ya sé, y después de esta consultora, ¿qué haces? Pues era teleco, venía de hacer teleco y me surgió una oportunidad en un centro de I+D+I de Ericsson, que era un líder mundial en telefonía móvil en aquel entonces, es casi como si lo comparamos en el año 2000 era, pues Ericsson era como lo que era hoy Apple, es decir, creaba los móviles más avanzados, todo pasaba por Ericsson, también era Nokia, pero eran los líderes mundiales en telefonía móvil, ¿no? Y en este caso me surge la posibilidad de trabajar en el centro de I+D+I que tenía en Zamudio, ¿no? Que se dedicaba fundamentalmente a estas cuestiones relacionadas con los móviles, ¿no? Entonces paso de un trabajo muy operativo dentro de las tripas de una empresa a hacer lo que tenía por vocación, ¿no? Hacer I+D dentro de lo más moderno que había en aquel entonces con la telefonía móvil. Es como si ahora estás trabajando dentro de el Silicon Valley en Apple desarrollando el nuevo iPhone correspondiente, ¿no? Fueron tiempos intensos y divertidos, ¿no? También he visto que es un año en Suecia. Estuve un año en Suecia, eh, empecé a trabajar en Zamudio y al poco tiempo había que aprender tecnologías que en aquel entonces eran incipientes, como la tecnología, el Internet móvil. Hablamos de cuando los móviles tenían 2 líneas. Entonces, dotarle de Internet móvil a un móvil que tenía una pantalla con 2 líneas. También hablábamos del Bluetooth, que se pudiesen comunicar dispositivos. Esto hoy se lo explico a uno de mis hijos y no lo entiende, pero en el 2000 no había prácticamente, había muy poco Bluetooth, ¿no? Y luego también servicios orientados a la localización. O sea, estábamos en un mundo que se estaba cuajando, había que hacer mucha especificación, mucho I+D+I, y la verdad es que estaba en un entorno de ebullición en Suecia, en este caso en Lund, que es una localidad muy bonita que está muy cerca de Malmö, donde hay una universidad, y donde estaba el cuartel general de la división de productos de consumo de Ericsson, ¿no? Y entonces ahí estabas en la élite de la I+D mundial, ¿no? Y ahí te encargabas de desarrollar prototipos, desarrollar, aplicar tecnología, hacer patentes. En este caso hicimos 4 patentes que siguen todavía a nombre mío, que es la última vez que lo vi. Pero bueno, estabas casi en la efervescencia del último conocimiento que había, ¿no? Aplicado a producto. O sea, Pasas de consultora proveedora, meterte en empresas, a esa parte más, ¿no? De tocar las cosas, ¿no? De, oye, meto este móvil esto, de hago así, de muevo, ¿no? Y en esos momentos, ¿qué aprendes? ¿Qué crees que aprendes de estar a la vanguardia de la tecnología en ese momento? aprendes una cosa que muchas veces los españoles nos martirizamos pensando que otros son más listos que nosotros, pero cuando vas a los centros donde está el conocimiento más avanzado te das cuenta que la formación que había aquí era muy buena, que tú trabajas como todos los demás y estás al mismo nivel que pueden estar los demás, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no hay que buscarlo en la carencia de conocimientos, sino muchas veces en los medios, ¿no? Y si somos capaces de tener los medios adecuados, pues la gente sale con una formación en España muy buena, el nivel de ingeniería en España es muy bueno y puedes estar a la cabeza de cualquier I+D mundial, ¿no? Esto es lo que aprendes. Y luego aprendes que lo que tú mistificas como que es un I+D o esto es casi de genios mundiales, pues son gente como tú y como yo, ¿no? O sea, que se toman una cerveza, hablan contigo y figuras mundiales están tomando una cerveza contigo y explicándote qué es lo que están haciendo, ¿no? Sí, eso es algo que he oído varias veces, ¿no? Que nos infravaloramos nosotros mismos, ¿no? Los españoles, pues, bueno, salen al mercado laboral en general en Suecia, en países como Alemania, etcétera, son gente, cuidado, ¿no? Con los españoles, ¿no? Sí, sí, vamos, cuando estaba allí en Suecia había españoles también había latinoamericanos, cuando he ido a Alemania había españoles, también portugueses, son culturas que muchas veces igual nos estamos dando golpes y luego resulta que estás bien valorado, ¿no? Porque la formación que tienes es buena. Un nórdico, su capacidad de salirse del guión es muy limitada, el español pues es muy rápido, se adapta rápido, tiene ideas nuevas, bueno, este tipo de cosas que aportan mucho cuando estás en un conocimiento avanzado y hay que empujar un poquitín, el ir un poco más allá, ¿no? El tener una apertura de miras, el saber moverte, el tener flexibilidad, pues esto siempre te aporta, ¿no? Y Ericsson pasa a ser Sony Ericsson. Esto en ¿Qué el sucede? ¿Qué pasa? 2002-2003, que seguramente los que tenemos una cierta edad nos acordamos que vino la crisis de las tecnológicas, Terra, que llegó a no sé cuánto y cayó.
Bueno, pues en aquel entonces hubo una crisis de las tecnológicas muy fuerte, todas las tecnológicas se desplomaron en bolsa y bueno, ya sabemos las cotizadas, lo que pasa, que al final empiezan a justificar un poco las medidas que van a tomar con sus accionistas en base a pues, ir cerrando centros de I+D, ir echando trabajadores. Bueno, en este caso es lo que pasó, el centro de I+D de Ericsson en Zamudio lo cerraron, que era un centro de I+D mundial de Ericsson, lo cierran y pues nos vamos todos a la calle, ¿no? Hay un periodo en el cual pues nos tienen allí en una indefinición, que saben que van a cerrar, pero no saben la fecha exacta, hay que ir a trabajar, bueno, aprovechas para formarte. Yo había empezado a hacer un MBA en una escuela de negocios de Neguri, ya tenía la inquietud un poco de posicionarme más en entornos más de dirección y bueno, y al final pues acaba saliendo porque el centro se acabó cerrando y bueno, pues lo que pasa en la vida, que una puerta se cierra y otra se abre, ¿no? Existía la posibilidad de spin-offs que salieron de Ericsson, que empezaron a trabajar sobre temas tecnológicos en nichos mucho más concretos que Ericsson, algunas de esas empresas siguen estando hoy, en una de ellas iba a entrar, pero me apareció una oportunidad con un proyecto muy interesante en Siemens, ¿no? En este caso ya era un cambio, Siemens es la multinacional número 1 de Europa y el cambio era pasar de lo que es tecnología a lo que es gestión operativa, también con tecnología, pero ya más enfocado en la gestión de personas, ¿no? Del I+D y de la introspección y el buscar cosas novedosas y hacer patentes y definir especificaciones de producto, pasas ya a gestionar equipos orientados a una cuenta de resultados y a gestionar personas, ¿no? El cambio es importante, pero bueno, yo creía que era lo que me gustaba, había un proyecto ilusionante y la verdad es que a partir de ahí luego siguieron 19 años que lo he pasado muy bien, una empresa fascinante, Siemens. Y esos 19 años es el aprendizaje que más te ha calado en general. O sea, son muchos años, de 19 años son muchos, muchos años, ¿no? Sí, cuando entras en una multinacional, tú entras por un área y luego después la multinacional se adapta a las formas, compra empresas, saca empresas, se va moldeando con el paso de los años y tú también en tu desarrollo profesional pasas por áreas que no tienen nada que ver con lo que tú inicialmente entraste, ¿no? Pero ese desarrollo profesional fundamentalmente te lleva a aprender que realmente como se consiguen las cosas es en equipo, siempre trabajando en equipo, con grandes profesionales, dando capacidad de desarrollo a tus equipos y luego también orientarse a un norte fundamental en cualquier brújula en este tipo de empresas, que es orientarse a las necesidades del cliente y aportar valor, aportar valor, aportar valor. Y en esos 19 años pasan cosas, cambias de sectores, ¿no? Entiendo que algo que tienes que absorber es la adaptación. Tienes que adaptar. ¿Y cómo crees que una persona, ¿no? Porque me comentabas que eres ingeniero, ¿no? Los ingenieros sois personas eh, estructuradas, muy sentadas, muy sólidas, ¿no? ¿Cómo una persona se pasa, o sea, a nivel mental, te pasas de departamento, ahora haces esto, ahora haces todo, ¿cómo lo vives eso? Bueno, yo soy siempre una persona que se ha vinculado por proyectos, siempre por proyectos que aporten valor añadido, proyectos que generen huella, o sea, que dejen pozo, proyectos más transformadores. Siempre, nunca me ha llamado lo digo entre comillas, gestionar herencias siempre en los proyectos, pues no me ha motivado tanto como hacer proyectos transformadores que cambian las cosas, que dejan huella, que cambias la marcha de las cosas y que están orientados desde las personas a generar un impacto positivo en lo que tienes alrededor, ¿no? Entonces, bueno, pues por Siemens pasamos por diferentes proyectos orientados a diferentes tecnologías. En unos momentos estabas hablando de proyectos de baja tensión orientados, yo que sé, a la protección contra incendios, control de climatización y seguridad. Inmediatamente después estabas metido estoy ya en una etapa más como director regional, hablando de proyectos del equipamiento médico del Hospital Universitario Central de Asturias, o estabas metido en proyectos de centrales de ciclo combinado que estaba haciendo Duro Felguera en Venezuela, o que estaba haciendo en el Quinto Mino, o grandes inversiones que estaba haciendo ArcelorMittal en aquel entonces, ¿no? O sea, pasabas de unas cosas a otras y el bagaje que te iba dando iban aprendizajes de diferentes sectores de mercado en proyectos grandes. En unos casos se hacían en España, en otros casos se hacían fuera de España, pero con gente que estaba en España. Es decir, te daba un bagaje de conocimiento realmente importante, ¿no? Y esta es una de los aprendizajes, ¿no? Que cuando tú estás dentro de una multinacional, te piensas que todo es parecido y no aprendes, pero luego cuando sales de la multinacional te das cuenta que por estar dentro, aunque estabas haciendo una cosa muy específica, has aprendido mucho de lo que ves en tu entorno alrededor, ¿no? Porque yo sí que he escuchado varias veces, ¿no? Que, bueno, pues en las multinacionales, o sea, todo este tema que ahora vemos mucho, ¿no? Que es quién eres dentro de la empresa, lo que aportas, cómo la empresa, ¿sabes? En una multinacional eres una hormiguita entre un hormiguero muy grande, ¿no? ¿Crees que se puede crecer dentro de la multinacional
pero crecer en proponer cosas diferentes, hacer cosas, o estás bajo un marco más pequeñito que en otra empresa? Es un marco más pequeño, pero tienes tus posibilidades de aportar, ¿no? Porque una de las cosas que cualquier multinacional ve es la capacidad de aportación que tienen con las reuniones de entrevistas de desarrollo, el feedback, el hecho de la apertura de tus jefes. Tú puedes decirle cualquier idea de innovación a tu jefe, oye, y si le ve posibilidades, la empieza a escalar y rápidamente se genera un grupo de trabajo y lo empezamos, incluso te dejan desarrollarlo. O sea que las posibilidades, aunque estás en un entorno reducido comparado con una gran foto de lo que es una multinacional, estás en un entorno muy pequeño, pero tu capacidad de aportar es ilimitada, eso sí que es verdad, ¿eh? ¿Y crees que es una experiencia que todo el mundo debe vivir dentro de su mundo profesional? Yo creo que sí, yo creo que aporta mucho, te da visión también de personas de la multinacional. A mí por lo menos me ha aportado mucho el trabajar con compañeros en Siemens, con compañeros de otros Siemens de otras partes del mundo, te da apertura de miras, el hecho de visitar otras Siemens en otras partes del mundo, el hecho de involucrarte con una cultura, una forma de ser, y a mí me ha aportado, a mí como profesional me ha aportado, y yo lo único que puedo estar es súper agradecido a Siemens porque me dio una oportunidad de desarrollarme como profesional bueno, crecer mucho más de lo que he salido de Siemens sabiendo mucho más de lo que sabía cuando llegué, ¿no? Y en sus 19 años, algo pasa, ¿no? Porque dejas Siemens. ¿Qué es lo que crees que cambia? Bueno, llega una época que fue la época del COVID. Ya después de 19 años llegó el COVID. En el COVID, bueno, pues todos nos replanteamos cosas, ¿no? Mucho tiempo en casa. También yo llegaba cerca de los 50 años, que es una etapa vital en la que ya te planteas cosas, ¿no? Y luego también, pues cuando llevas mucho tiempo en una multinacional, pues es lo contrario de lo que decía antes, ¿no? Te empiezas a hacer más cómodo, ¿no? Y yo prefería, o sea, te haces en el sentido de que conoces a las personas, conoces a los compañeros, estás en un entorno muy controlado, conoces a tus clientes, sus características, los proyectos más o menos, tienes que aprender nueva tecnología, pero bueno, los modelos de negocio son relativamente estables y a mí siempre que me he encontrado con entornos estables, pues acabas diciendo, yo al final, ¿en esto qué aporto? ¿No? Si esto ya va como siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido, tocó una época de reflexión y digo, tengo que buscarme un nuevo proyecto, ¿no? Un proyecto nuevo en el cual, bueno, haya más efervescencia, capacidad de cambiar cosas, pueda aprender también con el proyecto y entonces ya es cuando decido dejar la compañía y entonces empiezo a buscar otros proyectos, ¿no? Sigo haciendo mi trabajo profesional como hay que hacerlo, pero ya con la idea puesta en que si me aparecía otro proyecto, pues lo iba a analizar de una forma más detallada, ¿no? Y en ese sentido vinieron varios proyectos, ya en un entorno mucho más directivo y muy enfocado en la gestión de cuentas de resultados, gestión de empresa, ya puro y duro, aunque lo estaba haciendo en Siemens, pero ya en una dimensión menos de multinacional y más de empresa grande, pero ya más empresa española, ¿no? En otro caso una empresa alemana. Y en esto estaba hasta que, bueno, pues apareció por ahí Mutua Montañesa. Qué bueno. Y, ostras, esto sí que es cambio total, ¿no? De tecnología, para una empresa multinacional, etcétera, a dirigir Mutua Montañesa. Explícanos, ¿qué es Mutua Montañesa? ¿Y qué ha cambiado? O sea, porque tú has tenido que adaptarte muchísimo a otro sector, diferentes cosas en general. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, Mutua Montañesa es una mutua colaboradora con la Seguridad Social, una de las más antiguas que existen en España, porque se funda en 1905 y que fundamentalmente tiene dentro de sus competencias pues, la salud de los trabajadores, mejorar y recuperar a cualquier trabajador que tiene una patología laboral pues con las mejores condiciones posibles, con el mejor equipamiento posible y con la mejor calidad de servicio posible, ¿no? Y obviamente durante el tiempo en el cual no puede trabajar, pues compensarle con las prestaciones correspondientes, ¿no? Somos una entidad de naturaleza privada, pero sin ánimo de lucro y que colabora con la seguridad social, ¿no? Entonces, dentro de este margen, que es la definición un poco de lo que hace una mutua, pues yo me vengo, que es lo que igual llama muchas veces la atención cuando lo explico, porque en el proceso de headhunting que se estaba haciendo había una sustitución del anterior gerente, se hace un proceso con un headhunter, que era una empresa de recursos humanos que era conocida mía de hace muchos años, entonces me lo proponen y yo al final no había cogido una baja en mi vida, con lo cual no sabía lo que era, ¿no? Pero sí que desde el principio, en las reuniones que fuimos teniendo, a mí me parecía, intuía que existía la posibilidad de hacer un cambio, un proceso de transformación de lo que era la Mutua Montañesa
para coger la Mutua Montañesa y colocarla en el futuro, ¿no? Un proceso de transformación muy enfocado en personas y muy orientado en el uso intensivo de la tecnología, de la comunicación, y convertir algo que es una empresa de referencia en Cantabria en algo que sea pues un orgullo para todos, ¿no? Tan en Cantabria como fuera de Cantabria. ¿Y qué crees que son los aprendizajes que te llevas o sea, bueno, que tienes ahora mismo en Mutua Montañesa? Pues venía de una empresa que tenía ciento y muchos años, como Siemens, y entraba en una empresa que tiene 120 años, ¿no? A ver, este año cumple 120 años, ¿no? Y te das cuenta que normalmente este tipo de empresas, que son muy longevas, tienen varias cosas. Primero, capacidad de adaptación, porque hablábamos antes, Mutua Montañesa en 120 años ha pasado por dos repúblicas, ha pasado por una guerra civil, ha pasado por una dictadura y ha pasado por una democracia ya mucho tiempo, ¿no? Pero es un periodo muy convulso en la historia de España y ha habido que adaptarse a las diferentes percepciones que ha habido de la salud laboral a lo largo de la historia, ¿no? Y se ha hecho con diferentes generaciones que han dado un trabajo, mucho tiempo, mucha dedicación a la salud de los trabajadores, ¿no? Pero te das cuenta que son empresas que tienen un algo especial, ¿no? Un alma especial, ¿no? No es una empresa familiar, porque no lo es, pero sí que comparte rasgos con una empresa familiar, como es un poco el sentido del legado, ¿no? Unas generaciones han traído el barco hasta aquí y tenemos la obligación de mejorar esto para que cuando se lo pasemos a otras generaciones el barco vaya en mejores condiciones que cuando lo hemos traído aquí, ¿no? Hay un sentido, un vínculo, un sentido de compromiso fuerte, más fuerte que en otro tipo de organizaciones. Quizás en algunas cosas he notado más sentido de compromiso a Mutua Montañesa que quizás en otras multinacionales en las que he estado, ¿no? O sea, son cosas que te muestran que es un tipo de empresa especial, ¿no? ¿Y cuáles crees que son eh, las diferencias a nivel con el trato a las personas en el caso de una multinacional, ¿no? Porque puede ser, bueno, dos veces, no, pues las multinacionales cogen fama de una parte de tal. ¿Cómo crees que es que ahora estás en un ambiente totalmente diferente, ¿no? En el que la prioridad es cuidar a la gente y antes estabas, bueno, pues de crear un servicio, crear productos, etcétera. ¿Cuáles crees que son las diferencias en cuanto a trato con las relaciones de las personas? Mm. ¿De los trabajadores te refieres? Sí. Como trabajador de la multinacional. Bueno, las empresas son totalmente diferentes, ¿no? Una multinacional es una empresa privada pura y dura, es decir, lo que está buscando es maximizar el beneficio para retornarlo a los accionistas y compensar a los accionistas por la inversión que has hecho, pues con la mayor cantidad posible, ¿no? Y a partir de ahí buscar pues, la sostenibilidad de perdurar el proyecto, ¿no? En nuestro caso no, en nuestro caso nosotros no tenemos obligación de retribuir a un accionista porque no tenemos como tal accionistas, sino que lo que buscamos es la eficiencia para eficientar el uso del dinero público que gestionamos y lo que sobra devolvérselo a la seguridad social para que pueda utilizarse de nuevo, ¿no? Entonces, en este sentido, el concepto es diferente. Muchas veces, pues cuando hay conflictos laborales en una multinacional, pues, oye, es que, pues, que si no te lo llevas tú, me lo llevo yo. En este caso no lo tenemos en Mutua, ¿no? Al final es dinero público, sabemos, estamos sometidos a masa salarial, a conceptos de gestión pública, con lo cual, pues todo el mundo sabe lo que cobra, en este sentido, sabe cuál es la subida que hay en este tipo de cuestiones. Es muy diferente a las dinámicas que existen en una multinacional, ¿no? Y hablando, que me gusta mucho la parte de, ¿no? De atreverse a probar cosas nuevas, etcétera. Hay en un momento, supongo que tienes que mirar si te vas, no te vas, qué haces. ¿Cuál es el detonante para que cambies de proyecto? Bueno, cuando tú llevas muchos años en una empresa, da igual que sea multinacional o no, obviamente tienes un pasivo laboral, ¿no? Porque si te quieren echar, pues entonces llegas a una edad que igual si estás en los 50 o los 60 años, pues dice, siempre tienes la cuestión que te dice, yo creo que siempre es un error, ¿no? Pero siempre está este análisis que es, bueno, pues si yo más o menos controlo lo que estoy haciendo, me quedo aquí y bueno, pues que si les voy a salir muy caro si me quieren echar y bueno, esto yo creo que es una lógica, esta es una lógica perdedora desde mi punto de vista, ¿no? Nadie te va a echar o nadie te va si estás aportando valor, ¿no? Y al final acabas entrando en una jaula que va mirando un poco tu concepto de aportación de valor, ¿no? Entonces te acabas convirtiendo en alguien que, bueno, va haciendo siempre lo mismo y no genera estímulos un poco para la mejora continua y decir, coño, yo puedo aportar más, ¿no? Porque voy a seguir 20 años más en una empresa haciendo lo mismo. Si yo tengo capacidad para liderar un proyecto que transforme y vertebre cosas que aportan valor añadido, ¿no?
Entonces, un poco la reflexión. Es verdad que, bueno, hay que tener un carácter muy especial. Yo siempre he sido de los que, a la hora de escoger el camino, se buscaba el más incómodo, que siempre es el menos transitado, porque todo el mundo quiere ir por el camino fácil, el camino difícil no lo quiere nadie. Pues yo siempre he sido de los que se coge el camino complicado, y generalmente es el que mejor retorno te acaba dando, ¿no? Pero bueno, implica esfuerzo, implica cambio. ¿Y cuáles son esos beneficios que te da el camino incómodo? El aprendizaje, porque cuando te metes en un camino incómodo, pues vas a tener muchas dificultades, vas a tener rechazo. Bueno, hay que saber gestionarlo. Y también en estas posiciones hay que gestionar el ego. El ego es un enemigo que hay que combatir. Entonces, bueno, pues vas a tener todas las posibles incomodidades que hay, pero realmente cuando te enfrentas a las incomodidades es cuando aprendes. Es cuando recibes enseñanzas que dices, por aquí no, aquí me he pegado. No vuelvo a meterme por el mismo sitio, ¿no? Y estos aprendizajes son luego los que te permiten mejorar, ¿no? Y oye, por llevarlo a la conversación al mundo del emprendimiento, etcétera, porque yo creo que es muy importante, ¿no? Porque si lo digo yo, bueno, pues parezco un loco, ¿no? Pero alguien que ya está mucho más sentado tiene mucho más sentido, ¿no? ¿Cuáles dirías que son las cosas que si tuvieras a tu hijo delante, le dirías, oye, hijo, en tu vida tienes que intentar hacer esto? Ujú. Bueno, lo que venía diciendo, ¿no? No busques el camino fácil siempre, busca estar siempre en situaciones de incomodidad, que son las que te llevan a la mejora. Lee, estudia, aprende. Eso de que cuando terminas la carrera ya lo sabes todo, no sabes nada. Cuando terminas la carrera tienes que empezar a hacer otra carrera, y esto no termina porque van saliendo nuevas tecnologías y te tienes que adaptar. O sea, cultiva esa inquietud, comprométete con lo que haces. Si te metes a algo, hazlo. Yo sigo diciendo que, quizás porque vengo de la generación de los años 70, que los valores de la clase media de los años 70 son los que hacen destacar, que es el mérito, la capacidad, el esfuerzo. Y ahora vivimos en una sociedad en la que parece que te quieren decir el mérito no hace falta, todos somos iguales, te quieren decir la capacidad no, tienes que tener toda la misma y no te esfuerces, que tampoco pasa nada, que yo creo que no. Yo creo que el verdadero ascensor social en la historia de España ha sido, y el fenómeno de ascensión social más fuerte ha sido ese. Ha sido la clase media con el esfuerzo, el mérito, la dedicación, el compromiso, el empuje, la iniciativa. Es lo que ha hecho que gente que estaba en la clase baja acabe gestionando empresas grandísimas, ¿no? Y luego yo lo que le diría es eso: crea tu red, ten amigos, involúcrate en el entorno en el que estás. O sea, si estás en Cantabria, involúcrate en Cantabria. Si estás en Asturias, pues involúcrate en Asturias. Estate en las asociaciones de empresarios. Ayuda, empuja, porque algo al final cuando ayudas te acaba volviendo. O sea, esto es como un poco el karma, ¿no? Tú ayudas y alguien te acabará ayudando, ¿no? Tampoco estés buscando la cuenta de resultados de las ayudas, pero si tú ayudas a la gente, eres positivo, eres transparente y aportas, pues bueno, luego ya te ayudarán también, ¿no? Tampoco hay que estar, pero bueno, te ayudarán. ¿Y crees que hacer las cosas sin esperar nada de cambio funciona? Yo creo que es el retorno más alto posible. De repente alguien de la nada te acaba viniendo una ayuda y es porque él habló con un amigo. Pues estas cosas pasan. Y esto que pensamos que no se da, sí. O sea, de repente recibes una ayuda inesperada de alguien que te ayuda en un momento dado porque es que, no sé, un día le hablaron y un día tal y te escuchó y tú le aportaste y bueno, pues estas cosas pasan. Tú lanzas el letter ayudar y el letter ya te devuelve. Ya, yo creo que también pues el gestionar frustración, porque hay momentos en que esperas algo de alguien, ¿no? Y una etapa encima profesional tan grande y bueno, de edad, ¿no? Sobre todo, porque cuando vas viviendo, vives cosas, no hay nunca el momento en el que dices, hostia, yo te he mucho, vamos, ayudando un poco, ¿no? O sea, nunca te ha pasado. Bueno, sí, pero el ser humano, por definición, pues ya sabemos cómo es, las miserias y las bondades que tiene el ser humano, ¿no? Pero realmente yo por lo menos me lo planteo en ayudar sin pedir nada a cambio. Oye, viene alguien, te pide algo, oye, ¿lo puedo hacer? Sí, pues te hago. Yo no voy a estar, oye, me devuelves esto, me devuelves el favor. Oye, yo intento ayudar a todo el mundo en el entorno. Hay veces que no puedes ayudar porque implica hacer algo que no puedes hacer, pues lo dices. Y en lo que te puedo ayudar, a mí que me cuesta, pues te ayudo. Yo es que no estoy ahí pensando es que este no me ayudó un día, y es que prefiero estas cosas, prefiero darme más vueltas a la cabeza con otras cosas que por rencillas o historias de estas. Es que yo prefiero ser en ese sentido muy positivo, y alguien me viene, me pide ayuda, me quiere conocer el hospital, quiere venir aquí, vamos y ayudamos en todo lo que haga falta, que para eso estamos. Y te veo una persona muy emprendedora, pero siempre está en proyectos de otra persona o proyectos Sí. ya consolidados, etcétera. Nunca has decidido, o sea, nunca te has tenido
venilla de decir, "Oye, ¿y si monto yo algo?" Sí, sí, no, he tenido empresa con otros socios en una etapa cuando estaba en Siemens y era el comienzo de las lavanderías autoservicio. Entre varios socios pusimos una lavandería autoservicio en Tres Cantos, en Madrid, que funcionó muy bien. La creamos desde cero, la montamos, hicimos todos los análisis y luego al final, pasados unos años, la vendimos y la verdad es que la TIR que sacamos fue muy buena. O sea, la verdad es que sí, sí, siempre tengo el gusanillo en el futuro de Condor. Porque fíjate que yo esa historia no lo sabía. Sí, o sea, yo te he investigado un poco el LinkedIn, lo otro y tal, y eso no lo sabía. Sí, bueno, pues soy un experto en lavadoras y secadoras de tamaño industrial, potencia, consumo, número de lavados. Esto me volvió un experto, ¿eh? ¿O no? Y oye, volviendo un poco al camino emprendedor en general, por sacar reflexiones que le puedan servir a emprendedores, ¿cuáles son los, bueno, me suelen decir que todos, ¿no? Pero los errores que sí que seguro volverías a cometer para poder aprender. Los que volvería a cometer, claro, uno va teniendo una edad y va aprendiendo, ¿no? Pero bueno, a ver, yo creo que inicialmente en mi carrera profesional, pues intentas ir muy rápido, ¿no? Eres más joven, piensas que todo es más rápido, todas las cosas tienen su pozo y no por ir más rápido llegas más lejos, ¿no? Luego también casi muchas veces las decisiones que vas tomando inicialmente son todas muy tácticas del día a día y es importante, pero ya con los años te va dando una perspectiva más estratégica, vas viendo cómo con tus experiencias dónde acaban las cosas, con lo cual igual estos movimientos que vas pensando ahora y no vas pensando en el futuro, tienes que ir incorporando esa visión más estratégica a futuro. Independientemente de que tú tengas una empresa y un modelo de negocio, es importante también el hecho de la red, los amigos que tienes alrededor, que sean empresarios o no sean empresarios, pero todos te aportan porque te pueden ayudar o porque, oye, todos los que estamos en posiciones directivas o emprendedores, pues este no es un viaje feliz, lo pasas mal, hay que tomar decisiones duras, hay que tomar decisiones complicadas y eso te va minando y eso tiene un efecto psicológico importante y te vas días a casa que no duermes y tienes que tomar decisiones duras en determinados casos y no estás cómodo con las decisiones, pero sabes que es la decisión que tienes que tomar y hay muchas veces que esas conversaciones no las puedes tener con alguien de tu familia porque no te lo entienden, ni con otro, ni tampoco en el entorno en el que trabajas, porque las responsabilidades directivas no son iguales que otras, ¿no? Y muchas veces pues tienes amigos con los cuales puedes contarles tus historias, él te cuenta las tuyas y sirve un poco de ayuda psicológica, que no viene mal tampoco, ¿no? Y entrando en el punto del networking, y me parece muy interesante que lo digas, yo sí que creo que es un valor muy importante el que el networking, pero veo que hay veces en el que el networking se conocer gente, ¿no? Se convierte en conozco para pedir. ¿Cómo dirías que tienes que intentar entrar en entornos, ¿no? Porque, por ejemplo, tú y yo nos conocemos y hemos disfrutado de momentos de ocio, etcétera, pero ¿cómo dirías a una persona joven Ujú. que puede empezar a integrarse en entornos que le muevan y que le gusten, ¿no? Porque yo muchas veces digo, tras es que yo tengo dos tipos de amigos, ¿no? Los de amigos empresariales y que me entienden y están en mi entorno y me se me ve toda la vida. ¿Cómo dirías a una persona joven que puede empezar a integrarse en estos círculos? Bueno, yo le diría que lo primero aportar, es decir, vete a los círculos y mira tú qué puedes aportar y ponlo a disposición de quien lo necesite, ¿no? Luego también, oye, tampoco te cortes a la hora de pedir. El no, si te lo dan ya está, pero si sacas algo, pues bueno. Y es verdad que luego en LinkedIn te abrasan ahí, pero bueno, yo hay veces que, oye, cuando puedo, si puedo hacer algo, lo hago y si no, pues mira, oye, no, no. Pero yo creo que fundamentalmente si quieres que la gente te ayude, lo primero es ayudar tú. Y de primeras tienes que decir, oye, si te puedo ayudar en algo, oye, pues ¿me podrías ayudar con esto? Pues si no me cuesta nada o el esfuerzo, pues venga, te ayudo. Y luego ya, oye, ya me ayudarás tú. Yo creo que en ese sentido el altruismo siempre en este tipo de cuestiones viene bien, ¿no? Obviamente, cuando alguien va y es... Y yo creo que tú estás en una generación que hay que cortarse menos. Hay que, oye, mira, ¿me puedes ayudar o no me puedes ayudar? Tengo este problema. Y yo creo que la gente, cuando le pides ayuda de forma sincera, me tienes que ser muy cenizo para no ayudar. Porque si no te cuesta nada, te puedes ayudar. Hay que ser muy cenizo para no ayudar. Es Ya, una mentalidad un poco cerrada. ya. ¿Y qué dirías, así porque es que mi generación tiene muchas cosas buenas, hay mucha gente brillante, etcétera, que no digo lo demás no lo sea, ¿no? Sino que nos cuesta llamar por teléfono, nos cuesta, a mí me costaba mucho, ¿no? Mi primer evento de networking, estar en un grupo de 5 personas y ir y decir, hola, soy Manuel, hago esto, lo que sea. ¿Cómo dirías que todas estas habilidades podemos mejorarlas desde nuestra propia percepción? Es decir,
pues asistir a eventos y ver cómo otra gente se relaciona, hacer cursos de comunicación, intentar en vez de, por ejemplo, yo a mí algo que me ha funcionado ha sido, a la gente no le gusta llamar. Hay gente que le llamas, te cuelga y te dice por mensaje, dime, ¿no? Yo algo que me he obligado era, oye, llama, habla, ¿sabes? Y cuéntale la historia, que encima por teléfono se resuelven las cosas mucho más rápido. Pero ¿qué dirías que podemos hacer los jóvenes para mejorar estos aspectos? Bueno, yo, algo hemos comentado antes, de ponerte en una situación incómoda, ¿no? Yo, esto es inconcebible. Yo, bueno, ahora ya hablo muchos mensajes de WhatsApp, pero hace años yo llamabas, casi te costaba más el WhatsApp que la llamada, o el SMS que la llamada, ¿no? Entonces, nadie se metía en estas cosas, ¿no? Yo creo que no digo que la gente, que se me entienda, no digo que la gente sea infantil, sino que estamos en una sociedad muy infantilizada, ¿no? Que realmente ahora cosas como el tomar decisiones y asumir las responsabilidades, vemos que en la sociedad pues no es muy común. La gente toma decisiones con responsabilidad y luego cuando pasan cosas es que yo no sabía, a mí no me lo contaron. Oye, estos son conceptos muy infantiles, ¿no? Yo creo que hay que ser más maduro en la vida y lo mismo que cuando eres crío y alguien toma decisiones por ti, asumen las responsabilidades y tú eres el beneficiario de esas decisiones. Y cuando van mal las decisiones, pues tus padres son los que apechugan con la situación. Cuando ya tienes una edad, tienes que tomar tus decisiones, obligarte a tomar decisiones y asumir la responsabilidad de esas decisiones, ¿no? Este tipo de cosas que yo creo que es una generación, y yo soy positivo con la generación que viene, es una generación con muchas cosas buenas, pero es verdad que dentro de ese infantilismo, ese modelo de sociedad que vamos generando, empieza a generarse mucho individualismo también. Oye, mejor no tener conexión, mejor me relaciono con la gente, pero a través del videojuego por las noches. Oye, sal, tómate unas cervezas con alguien, habla, comparte, estate ahí, ayuda, empuja, pide ayuda también. Bueno, hay que rozarse, hay que tocarse y hay que comunicarse, ¿no? Y ahora, volviendo un poco a tu última etapa aquí en la Mutua Montañesa, que por cierto estamos aquí en los espacios de Mutua Montañesa, ¿cuáles dirías que son los principales retos que has visto y que en tu trabajo actual vives? Pues bueno, pues te puedo decir cosas que hablamos en nuestro comité de dirección y es el tema oye, seguir en el proceso de transformación. Hemos transformado mucho ya en estos prácticamente 4 años, pero tenemos un segundo ciclo en el que vamos a transformar mucho más, tanto las cosas que hacemos, la forma en lo que hacemos, la apuesta por las personas. Hemos hecho un modelo estratégico que ha surgido de abajo arriba, es decir, hemos preguntado a todos los compañeros con el círculo dorado qué es, por qué vienen a trabajar, qué es lo que hacen y cómo lo hacen, y a partir de ahí generamos el modelo estratégico con el cual hemos venido hasta ahora. Lo vamos a volver a hacer porque nosotros no concebimos otra forma de hacer un marco estratégico o una cultura de empresa que no sea preguntando a todos nuestros compañeros y recibiendo la aportación de ellos, ¿no? Vamos a seguir desarrollando más carreras profesionales y que la persona que pueda crecer y desarrollarse en la organización asuma más responsabilidades. Vamos a seguir trabajando en el hecho de que todos nuestros procesos, ya prácticamente en todos nuestros procesos, la tecnología está dentro y es nuclear a cada uno de los procesos, pero estamos en la fase de volver a repensar todos nuestros procesos para ver en qué nos puede aportar la inteligencia artificial y no todos esos procesos. En muchos ya está presente, pero todavía tenemos que ser capaces de descubrir casos de uso en los cuales la inteligencia artificial nos aporta mucho más en cada uno de los procesos, ¿no? Y luego también otra cosa en la que yo creo que nos ha ido bien, hemos hecho un buen trabajo y es abrirnos más a la sociedad, a todos los grupos de interés, a toda la ciudad, a toda la región, a todas las localidades de España en las que estamos, enseñando lo que hacemos, la labor social que hacemos, enseñando a los trabajadores lo que tienen a su disposición, lo que hacemos para ayudarles en la salud de los trabajadores. Cree que te critican, pero yo al que algunas veces en tu operativa, que eso siempre pasa, pero yo siempre al que critica digo, yo no sé si haces tú algo más que nosotros por la salud de los trabajadores o no, en tu función. Bueno, estas son las cosas que pasan siempre en la vida, pero nosotros seguimos con lo que estamos, es decir, avanzar, 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 mejorar instalaciones, mejorar profesionales, mejorar nuestros procesos, ser más eficientes y aportar más. Ya que tengo a mi lado una persona tecnóloga, te quiero preguntar porque es algo que últimamente se está moviendo mucho, ¿no? Todo esto de la IA, la tecnología y tal. ¿Cómo ves el futuro de la IA en general? Y cómo crees que va a afectar a los trabajos de ahora, ¿no? Porque hay mucha gente asustada, ¿no? Porque me van a cambiar, porque tal, porque no sé qué. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, eso es un miedo que está ahora mismo en todos los puntos de la sociedad, ¿no? Pero lo hablábamos antes, uno analiza y yo he conocido ascensoristas que era un señor que entrabas al ascensor, te daba los buenos días, picaba un botón y se dedicaba un poco a manejar el ascensor para subir y bajar, ¿no?
Todos hemos visto películas con los coches de caballos, ¿no? Pues no hay ni coches de caballos ni ascensoristas y ahora mismo en España es el récord de afiliación a la Seguridad Social, ¿no? Yo creo que este modelo va a ser parecido a lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Pero todas las evoluciones tecnológicas que ha habido a lo largo de la historia han hecho que se aumente la aportación de valor digamos que de todos los que trabajamos, ¿no? Antes la gente no sabía no sabía teclear y ahora hay gente que se ha jubilado, yo los he conocido, que no sabían escribir un correo electrónico. En mis etapas anteriores, ¿no? Ahora yo creo que todos sabemos hacer un correo electrónico, la aportación de valor diferencial es más alta. Bueno, yo creo que esto es algo de lo que va a pasar con la inteligencia artificial, ¿no? Que las tareas de menos valor añadido las van a hacer las máquinas y poco a poco el valor añadido que van dando los algoritmos y las máquinas va a ir subiendo. Y esto nos va a obligar a todos a asumir nuevos roles, a volver a formarnos y a estar constantemente buscando la capacidad de aportación de mayor valor añadido, ¿no? Y si me dices en el caso de la salud, yo creo, mi sensación es que va a venir por el lado contrario. Va a venir de la aportación de valor más alta hacia abajo. Me explico. Tú ahora, si dices que te puede operar un médico o te puede operar un algoritmo, seguramente dirás que prefieres que te opere un médico, ¿no? Pero si te puede operar un tumor cerebral, el mejor neurocirujano, que igual no se atreve porque está en una zona muy complicada del cerebro, pero sin embargo tienes un algoritmo que te garantiza que lo puede hacer, pues entre uno que está dudando y un algoritmo que te garantizan que lo puede hacer, quizás cojas al algoritmo. Y entonces poco a poco pasará al revés, que las cosas más complicadas las irán haciendo y hacia abajo irán bajando, ¿no? Pero sí que es verdad que pasaremos de un entorno en el cual ahora prácticamente un médico va a ser lo que te diga, con un soporte de imagen, a que seguramente los algoritmos, los medios, irán tomando cada vez más capacidad de decisión, ¿no? En esa relación paciente-médico, donde en esa relación va a tomar cada vez más peso la tecnología. Y antes que la decisión la tomaba uno en base a la información, la decisión la va a empezar a tomar el algoritmo, pero con la base de conocimiento de todos los casos de tu patología que se han dado a nivel mundial a lo largo de la historia. O sea que va a ser como si te atendiese el médico con más conocimiento que ha habido en la historia. ¿Los médicos ya usan la IA? Sí, sí, están constantemente utilizando la inteligencia artificial. Se utiliza en radiodiagnóstico, hemos visto antes las resonancias y los tags, y hay algoritmos que antes de que lo vea el radiólogo son capaces de decirte fíjate más en esta zona porque estoy detectando cosas extrañas, ¿no? Y cada vez más. Yo me acuerdo de la tecnológica hasta Teranos, que acabó siendo un fraude, pero realmente eso no acabará. O sea, tenemos algo que va por todo nuestro cuerpo, que es la sangre, y en algún momento el análisis de sangre te va a decir todo lo que está pasando a un nivel, pero lo que puede pasar dentro de 20 años en tu cuerpo, ¿no? En ese sentido yo creo que la tecnología, la inteligencia artificial nos va a mejorar a todos la esperanza de vida, nos va a descubrir patologías en una fase muy incipiente, con lo cual el coste del tratamiento va a ser más reducido y en definitiva que yo creo que a todos nos va a mejorar la calidad de vida que vamos a tener. Y luego ya hemos hablado de esta nueva etapa profesional y ahora la nueva etapa personal, ¿no? ¿Cómo la ves? Es decir, hay estímulos, un montón de cosas. ¿Cómo tú te ves que vas a evolucionar, que vas a seguir escogiendo desafíos? ¿Cómo crees que vas a crecer a partir de ahora? Pues formándome mucho más. Yo soy de los que le gusta programar en Python y desarrollar cosas, y cuando veo una Excel con números, pues rápidamente se crea el programa para generar gráficas a partir de ahí, la variación y todo este tipo de cosas como ingeniero, y pues a formarme más, conocer más, qué aplicaciones más puede dar la inteligencia artificial. Las LLM ya los conocemos todos, pero por encima del LLM, cómo me puede ayudar a inferir variables críticas que voy a necesitar, los valores previstos para el futuro, para así ir dimensionando lo que necesito a día de hoy, que esto lo hacemos mucho en el comité de dirección, es decir, las variables críticas de la mutua, dónde van a estar en diciembre de este año, para que yo así pueda prepararme con los datos inferidos para llegar a esos datos con la suficiente preparación, ¿no? ¿Qué más cosas nos pueden aportar en todos los procesos que estamos haciendo? Es decir, en toda nuestra operativa administrativa o sanitaria, la tecnología ya sabemos lo que hace. ¿Cómo podemos hacer ese match entre lo que la tecnología me aporta y lo que yo necesito en mis procesos, ¿no? Y ahí sí que muchas veces, y eso lo hacemos, que a mí me encanta, por los diálogos con empresas tecnológicas que tenemos alrededor, que nos vienen con una tecnología, son expertos en la tecnología y lo son más que nosotros, y cómo los equipos de trabajo de esas empresas tecnológicas los hacemos reunirse con los nuestros y buscamos soluciones que sean capaces de generarnos un retorno para los procesos que nosotros tenemos, ¿no? Volviendo al hilo,
a nivel persona, tú como persona, ¿cuáles son los siguientes retos que tienes? Bueno, yo estoy comprometido con el proceso este de transformación de Mutua Montañesa y yo creo que todavía tenemos trabajo, yo creo que estoy muy contento con mis compañeros y bueno, mientras el proceso me estimule, que yo es lo que me gusta y hasta ya cuando, sí, cuando el proyecto llegue a un nivel estacionario en el que ya no vea que puedo aportar valor, pues seré seguramente el primero que se retire, pero mientras yo vea capacidad de gestionar, aportar valor, liderar, ¿no? En el sentido de lo que siempre me ha gustado, que es alinear a los equipos en los objetivos de la empresa, pero a la vez desarrollando esos equipos, empoderándoles y haciéndoles crecer, mientras yo sea capaz de hacerlo, pues yo seguiré empujando cada día con una idea nueva, cuando por la noche me acuesto se me ocurre algo, por la mañana, oye, ¿cómo podemos hacer esto? Ese tipo de iniciativa, de empuje y de compromiso, mientras yo tenga eso, pues yo seguiré adelante, ¿no? El carbón que te da, ¿no? Y por ir cerrando un poco, te iba a preguntar, bueno, pues un consejo, ¿no? Pero yo creo que los hemos dejado bastante claros. Sí que te quería pedir, ¿no? Que nos recomiendes, porque como has dicho que leer es muy bueno, ¿no? De verdad, yo creo que efectivamente es muy bueno y te nutres, ¿no? De historias de diferentes personas, diferentes sectores, de diferentes cuestiones, ¿no? Que nos recomiendes 2 libros, ¿no? Ajá. Uno a nivel personal, es decir, como persona que puedas mejorar, ya sea meditación o sea, Ajá. como tú creas que puedes mejorar como persona. Y luego un segundo, pues enfocado en tu persona, pero a nivel profesional. Es decir, oye, bueno, pues que te ha subido de nivel a nivel dirección o que, bueno, en general que nos cuentes. Bien. Yo soy lector empedernido, es decir, me puedo embaular 15, 20 libros en un año tranquilamente, ¿no? Dos que me han gustado mucho, pues uno es, creo que era como 12 razones para vivir, de Jordan Peterson, que es un libro durillo, ¿eh? Pero yo creo que tiene reflexiones para la vida bastante profundas, además me lo leí en inglés y Jordan Peterson tiene un inglés con muchos epítetos, un inglés académico que cuesta, pero la verdad es que te aporta, ¿no? Y a nivel, este trae muchas cosas personales, pero que puedes utilizar en tu trabajo, ¿no? Y otro que me ha gustado mucho es de un profesor mío del IES, que era Javier Aguirre Mayoa, que era La historia de amor más grande jamás contada, ¿no? Es un libro precioso y que aporta mucho a nivel personal, ¿no? Qué bueno. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por aparecer en el podcast, por contarnos todo esto, ¿no? Y dejarnos estas reflexiones, ¿no? Que yo me quedo con que, ¿no? Que hay que salir de esa zona de confort, hay que atreverse a hacer cosas, hay que intentar cambiar las cosas, ¿no? Desde dentro y como tú intentas hacer en todas las empresas en las que estás. Pero sobre todo me quedo con esta reflexión de que, ¿sabes? Pues que todos vivimos en el mismo tablero, ¿no? De juego y que tenemos que ver cómo intentar hacer las cosas de mejor manera, ¿no? Toda esa eficiencia operativa que me cuentas, ¿no? Encima tengo una persona súper estructurada en general, que a mí me aporta muchísimo valor escuchar todas estas historias, ¿no? Así que, oye, darte las gracias. Estos libros también seguro que les echaremos un ojo. Sí que es verdad que dependiendo del invitado, ¿no? Pues es un libro, ¿no? El otro día nos recomendaban uno que era de comunicación política, ¿no? De cómo los políticos se comunican, etcétera. Así que nada, te agradezco muchísimo tu tiempo, que hayas aparecido en podcast y en general que estés aquí con nosotros. Nada, gracias José Manuel y gracias a vosotros, lo que queráis.